Sean todos y todas muy bienvenidos a un nuevo video de FemVid. Mi nombre es Bárbara Navarrete. Acá les dejo mi correo de contacto por si después de esta presentación tienen alguna duda y me quieren escribir. El objetivo de este video es hacer un repaso general del curso de Comunicación 3, con el contenido, yo diría, más importante que hemos aprendido en la universidad y que hay que poner en práctica día a día. ¿Cuál es este contenido? Las presentaciones efectivas. Para abordar este contenido, vamos a utilizar el modelo propuesto y desarrollado por la profesora Nicole Pinot, que se compone de 3 elementos: la estrategia y estructura, el material de apoyo y el rol del presentador. Además, y asumiendo el contexto actual de clases virtuales, vamos a modificar algunos de esos elementos incorporando tips para mejorar las presentaciones a distancia. Comenzamos con estrategia y estructura. La estrategia tiene 3 elementos fundamentales: identificar el propósito, adaptarnos a la audiencia y ajustarnos a la situación. ¿Cómo enfrentar cada uno de estos tópicos? Vamos a ver. En primer lugar, identificar el propósito se refiere a determinar nuestro objetivo general y específico de la presentación, es decir, qué es lo que la audiencia quiere saber. En segundo lugar, adaptarnos a la audiencia. Para eso es muy importante hacer que el mensaje que estamos entregando sea significativo, y para ello debemos saber quiénes nos están escuchando. Y en tercer y último lugar, ajustarnos a la situación. ¿El contexto es formal o informal? ¿De qué manera nos podemos preparar para situaciones inesperadas? ¿Cómo vamos a ajustarnos al tiempo que tenemos para presentar? Eso es muy importante. En el contexto virtual es muy relevante que podamos conectarnos a tiempo y que en lo posible, antes de presentar, nos aseguremos de que todos y todas nos estén escuchando y que todos y todas estén viendo el material que vamos a presentar. Continuando, tenemos la estructura, que se compone de 3 elementos fundamentales: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Es importante saber que una buena estructura va a contribuir a la comprensión del mensaje y a que la audiencia retenga la información que le estamos entregando. ¿Cómo hacerlo de buena manera entonces? La introducción debe ser capaz de captar la atención. Aquí tenemos que presentarnos y comunicar el objetivo de la presentación. Presentar también un esquema de lo que vamos a estar entregando a través de una agenda, por ejemplo. En segundo lugar, tenemos el cuerpo, que debe ser capaz de contar una historia, de presentar ordenadamente los argumentos de nuestra historia para que la audiencia entienda y retenga nuestro mensaje. Y en tercer y último lugar, la conclusión. Es muy importante que planifiquemos la conclusión. No es una conclusión terminar con bueno, y eso. No es una conclusión. Hay que considerar que es muy probable que el mensaje que retenga la audiencia va a ser lo último que le digamos. Por lo tanto, es clave prepararla. Llegamos al segundo pilar de nuestro modelo de presentaciones efectivas, el cual es el material de apoyo. El material de apoyo debe ser simple, claro y profesional. Para eso hay muchas herramientas que nos pueden servir y mejorar así nuestro material de apoyo. Algunos tips generales es usar apoyos visuales, pero no en exceso. Verificar el buen uso del lenguaje. Revisar la armonía de la presentación. Utilizar gráficos adecuadamente. Conceptualizar las ideas. Aplicar el sello de calidad de nuestros argumentos. Y chequear la ortografía. Estos son algunos tips generales de las herramientas que podemos utilizar para realizar nuestro material de apoyo. En el contexto virtual es muy importante considerar estos elementos porque, a diferencia de lo que nos pasaba de forma presencial, el material que estamos exponiendo hoy está visualmente mucho más cercano a nuestra audiencia. Lo estamos viendo directamente de la pantalla de nuestro computador. Así que es muy importante verificar cada uno de estos elementos. Aquí algunos tips generales. Cuando utilizamos gráficos en nuestro material de apoyo, ya sea de barras, columnas, torta u otros, es importante que consideremos algunos elementos transversales. Por ejemplo, ponerle un encabezado a la lámina que presenta nuestra gráfica. Utilizar título y unidades de medida para cada uno de ellos. Además, adjuntar líneas de referencia cuando queremos indicar algún
dato particular o destacarlo dentro de la información que estamos entregando. Junto con ello, esclarecer la fuente de la información. Si es elaboración propia, también decirlo. En los gráficos de torta es importante considerar el orden en que deben ir dispuestos nuestros porcentajes de mayor a menor en este sentido. Finalmente, utilizar en gran medida escala de grises. ¿Por qué? Porque si nuestro material va a ser impreso, es probable que si lo hacemos a color, vamos a tener dificultad para poder después identificar cada una de las partes cuando lo tengamos en un papel. En segundo lugar, es importante considerar la conceptualización. Hay ideas que no es necesario escribirlas en un gran párrafo. Basta con poder conceptualizarlos en un dibujo o en un concepto, como es el caso del modelo de 3 pilares para las presentaciones efectivas. Siguiendo con esos tips, tenemos los argumentos. Así como mencionamos anteriormente, en el cuerpo de nuestra presentación es importante presentar ordenadamente nuestros argumentos. Para eso les recomiendo visitar el contenido del ramo de comunicación 3, que va a quedar adjunto en este video al finalizarlo, para que revisen cuáles son los requisitos para que sean similares, exhaustivos, aptos y lineales. Finalmente, un tips sumamente importante es la redacción y la ortografía. Lee tu presentación en voz alta. Pídele a alguien que revise tu presentación antes de exponerla públicamente. Es muy importante revisar completamente tu presentación, porque muchas veces nos va a pasar que si tenemos una falta de ortografía o un problema de redacción, puede significar la desconcentración de la audiencia y perder valor en lo que estamos presentando. Para realizar un buen material de apoyo, hay varias herramientas virtuales que les pueden servir para realizarlas. A mí me funcionan 3 en particular: PowerPoint, Canvas.com o LaTeX. Llegamos así al tercer y último pilar de las presentaciones efectivas, que es el rol del presentador o presentadora, que diría yo es quizás de los más difíciles de poder realizar de buena manera fácilmente, porque requiere de práctica y de también aislar problemas de timidez, ansiedad u otros que estemos cruzando o que sean características de nuestra personalidad. En esa línea es que hay algunas cuestiones elementales que pueden poner en práctica. Hay que mostrar seguridad. Es fácil decirlo, pero hay que hacerlo en las presentaciones. Hay que transmitir entusiasmo y generar contacto con la audiencia. Es muy importante, para cumplir estos 3 elementos de un buen presentador, hacer práctica de nuestro material de apoyo. En formato virtual tenemos la ventaja de que no estamos viendo a quienes nos están escuchando. Solamente sabemos que están conectados y conectadas. Eso es una ventaja para poder practicar de forma anticipada algunos de los temores que podemos tener al presentar. La recomendación es, por ejemplo, conectarse con un compañero o compañera de forma anticipada para presentarle virtualmente lo que quieres exponer y así recibir un feedback y practicar lo que te va costando más. Algunas herramientas para ser un buen presentador o presentadora es la oratoria. Es importante tener un buen tono de voz, ser claro, tener un buen manejo del ritmo y generar referencias y anécdotas en nuestro relato. A veces no es tan posible, pero si podemos hacerlo, dale, porque así podemos generar una conexión más fluida entre nosotros y el público o la audiencia. Finalmente, la postura es un indicador de actitud que nos va a permitir generar atención en la audiencia. Esto es más abordable de forma presencial. Sin embargo, de forma virtual, cuando tenemos la cámara encendida, es muy importante que nos mostremos atentos y atentas. No solamente cuando nosotros presentemos, sino también aportando en mostrar atención cuando nuestros compañeros y compañeras lo están haciendo. Ya, para finalizar, me queda solamente entregarte algunas recomendaciones para las presentaciones a distancia. Es importante que si vives con tu familia, puedas generar algunas normas de convivencia para cuando tú tengas presentaciones o pruebas académicas. Para eso es importante que te planifiques y puedas avisarles con tiempo que necesitas, ojalá, el mayor silencio posible.
Además, te recomiendo utilizar audífonos con manos libres o con micrófono de ser posible para poder aislar ruidos ambientes y además focalizar mejor tu voz en las presentaciones. Finalmente, y si es posible para ti, tener un ambiente neutro, es decir, ojalá evitar roperos abiertos como en mi caso, para poder así evitar distractores de la audiencia. Con esto entregamos entonces algunos elementos que puedan reforzar tus presentaciones efectivas. Te recomiendo nuevamente visitar el material de comunicación 3, agradecer el contenido de la profesora Nicole Pinot y te invito a suscribirte y a seguir a FemVid porque hay mucho contenido súper importante para mejorar nuestras presentaciones, para mejorar nosotros académicamente y aportar entre compañeros y compañeras a tener un mejor desarrollo en la universidad. Muchas gracias. FemVid. Ven, imparte y difunde.